¿Te diagnosticaron recientemente un SIBO o crees que puedas tenerlo, un sobrecrecimiento bacteriano intestinal? Bueno, acá te voy a dejar todas las claves para saber si realmente es lo que tienes y cómo tratarlo de manera efectiva y evitar su recurrencia. Yo soy Camila Torres, soy médico integrativa, especialista en nutrición y te quiero dejar toda la información que sé sobre esta condición tan común últimamente. Entonces, el SIBO es un sobrecrecimiento de bacterias en intestino delgado. Lo normal es que tengamos muchas bacterias en colon, en intestino grueso, pocas bacterias en intestino delgado y casi nada en estómago. Entonces, cuando hay un sobrecrecimiento exagerado de bacterias en intestino delgado, eso empieza a generar molestias. Y este es un tipo de disbiosis, es decir, es un tipo de alteración de microbiota. Existen otras, como una que está muy asociada al SIBO, que es el IMO, vamos a hablar un poquito de eso, la sobreproducción de metano. También está el LIBO, que es un sobrecrecimiento de bacterias en intestino grueso, el SIFO, que es un sobrecrecimiento de hongos en intestino, y otras más de tipo cualitativa, o sea, alteraciones en el equilibrio de microorganismos en el intestino. Vamos a enfocarnos principalmente en el SIBO. Entonces, ¿qué es lo que genera principalmente el SIBO? ¿Cuál es la principal molestia? Es una distensión o sensación de hinchazón abdominal. Las personas dicen que a veces incluso se levantan sintiéndose distendidas, hinchadas, o que se levantan bien, se levantan livianas, planas, pero apenas comen o incluso toman un vaso de agua y se empiezan a sentir distendidas y al final del día terminan con un abdomen o una guata como de embarazo, de embarazada. Este es lo clásico del SIBO y se tiene esa sensación como de tener muchos gases difíciles de eliminar. Ahora, hay otros síntomas que puedes tener, como por ejemplo tendencia a una diarrea o a deposiciones más pastosas, más blandas, sin forma, o al revés, deposiciones duras o estreñimiento que te cuesta ir al baño, o también pueden haber gases de mal olor o heces de muy mal olor, flatulencia, sensación de acidez, de reflujo, o incluso pueden haber otras molestias, otros síntomas de tipo no gastroenterológico, sino que de tipo sistémico, es decir, como mucho cansancio, mucho sueño, obnubilación mental, como que te cuesta concentrarte, te cuesta memorizar, etc. Hay otros más también, problemas en la piel, pueden ser síntomas también de un SIBO. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar este SIBO? Además de esta clínica, además de ver todos estos síntomas, vamos a hacer un examen que se llama test de aire expirado con lactulosa, donde te hacen tomar un líquido, que es la lactulosa, y luego tienes que soplar frente a una máquina, y lo que mide esta máquina es la generación, la producción de dos gases, el hidrógeno y el metano. Aquí es importante hacer una distinción. El sobrecrecimiento bacteriano es una sobreproducción de hidrógeno, cuando el gas hidrógeno se eleva por sobre lo normal. ¿Por qué? Porque las bacterias lo que generan cuando fermentan la comida, en este caso la lactulosa, generan este gas hidrógeno. Pero también puede ocurrir que se eleve la curva del metano. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay otro tipo de microorganismos que se llaman arqueas, que lo que hacen es agarrar el hidrógeno y de alguna manera como consumirlo, transformarlo y lo transforman en metano. Entonces, cuando hay mucho metano, a eso se le llama IMO, sobreproducción de metano, pero lo que está reflejando es un sobrecrecimiento de arqueas. Ahora, para que se produzca ese sobrecrecimiento, tiene que haber o tuvo que haber un sobrecrecimiento de bacterias porque estas arqueas necesitan del hidrógeno para sobrevivir. Entonces, vamos a ver que también hay cierta diferencia en el tratamiento, porque cuando hay metano es un poco más complejo porque tienes que preocuparte de eliminar bacterias y arqueas, a diferencia de si solo tienes hidrógeno y tienes que preocuparte de eliminar a estas bacterias. Ahora, este examen, por supuesto, no es perfecto y pueden haber falsos positivos o falsos negativos, es decir, puede que aparezca normal cuando en realidad sí tienes un SIBO, o que aparezca anormal, que aparezca alterado cuando en realidad no lo tienes. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Puede ser si tienes un tránsito demasiado rápido o demasiado lento, si tomaste algún tipo de medicamento como omeprazol un par de días antes, o si comiste algo un par de días antes que se fermentaba, etcétera. Por eso que es importante saber interpretar el examen según también la clínica, según los síntomas de cada persona. Ahora, ¿qué es lo que genera? ¿Cuáles son las causas del SIBO? Esto es fundamental que lo sepas,
porque la mayoría de las veces cuando se diagnostica un SIBO, lo que se hace es dejar un tratamiento antibiótico, que en el fondo parece lógico porque si hay muchas bacterias dando vueltas, lo que necesitamos es eliminarlas y eso se hace a través de antibióticos. ¿Cuál es el problema de esto? Que si bien estás tratando el SIBO, no estás tratando la causa que generó que crecieran esas bacterias y por lo tanto es muy probable que vuelvan a crecer, que vuelvan a generarse. Y esto lo vemos y está estudiado, que existe un 70-80% de recidiva, o sea, de que vuelva a producirse el SIBO al año. Algunas personas ya después de unos meses vuelven a generar estos síntomas de SIBO y el crecimiento de bacterias. ¿Por qué? Porque no se trató la causa de base, lo que está generando que crezcan estas bacterias de más. Entonces, ¿cuáles son esas causas? La premisa es que todo lo que altere un proceso digestivo correcto va a ser más probable que genere un sobrecrecimiento de bacterias. Entonces, hay 4 mecanismos principales. Uno es la hipocloridria, es decir, la falta de ácido en el estómago hace que la digestión no sea bien, no se haga correctamente. Lo segundo es alteración en el movimiento intestinal. El intestino tiene ciertos movimientos específicos para ir moviendo el alimento y hay un movimiento que se llama complejo migratorio motor, que lo que hace es ir barriendo los restos de alimento que quedaron y ir llevándolos hacia el colon. Entonces, cuando se altera ese movimiento, se altera también un proceso digestivo normal. La tercera causa es la falta de bilis, de secreción de bilis, que es este líquido que emulsiona las grasas, es como una especie de jabón. Y la cuarta es la falta de enzimas pancreáticas, es decir, las enzimas que son como unos Pac-Man que digieren el alimento, que son principalmente producidas en estómago y en páncreas. Hay un déficit, hay una falta de producción de estas enzimas y eso también hace que no haya una buena digestión correcta. Entonces, todo lo que altera una digestión correcta va a hacer que el alimento no se digiera bien, que los restos no lleguen correctamente a colon. Entonces, todos estos restos alimentarios, las bacterias lo ocupan para alimentarse, para reproducirse y al alimentarse generan gas y generan esta sensación de malestar. Entonces, ¿qué produce que haya menos ácido en el estómago? ¿Qué produce esta hipocloridria? Algunas cosas clásicas son el uso exagerado o muy continuado de omeprazol, esomeprazol, antiácidos, etcétera, que obviamente evitan que el estómago genere su ácido correctamente. Una alimentación con alimentos muy ultraprocesados, con muchos azúcares o con muchos irritantes también, como una cantidad exagerada de café, de cacao, de maní, de plátano o de picantes, por ejemplo, de alimentos muy irritantes o ultraprocesados. El estrés genera que haya falta de ácido en el estómago también. Y dentro de la dieta también algo importante es la falta de proteína en la dieta. La proteína es el principal estímulo para que el estómago produzca el ácido, por lo tanto, si no hay suficiente proteína en la dieta, también va a haber una falta de producción de este ácido y no hay una digestión correcta. Esas son algunas de las causas. Ahora, ¿por qué se producen alteraciones en el movimiento intestinal? Una de las causas más comunes es el comer demasiado seguido. Para que este movimiento intestinal realmente barra con todos los restos alimentarios, este complejo migratorio motor, se necesitan más o menos 4 horas. Por lo tanto, si comes cada 2 horas, si comes muy seguido, estás boicoteando este proceso, estás haciendo que no se cumpla correctamente y que sea más probable que esos restos de alimentos sean consumidos por las bacterias. Por lo tanto, algo básico dentro del tratamiento, y lo voy a volver a repetir después, es espaciar las comidas y dejar espacio de más o menos 4 horas entre comidas. No comer tan seguido. Ahora, ¿qué otras cosas generan alteración de este movimiento? El sedentarismo, tener una gastroenteritis fuerte como las diarreas del viajero. Algunas producen alteraciones inmunológicas y neurológicas en el intestino que alteran el movimiento también. El estrés, nuevamente, como siempre, altera algunos fármacos, como por ejemplo fármacos ocupados para el dolor, sobre todo de la familia de las morfinas, el tramadol, o también algo menos reconocido son los fármacos de tipo psiquiátrico, algunos antidepresivos, por ejemplo, que alteran también el movimiento intestinal. Esas son algunas de las causas. Otra causa también, la falta de zinc y de magnesio, también pueden alterar tanto la secreción de ácido como el movimiento intestinal.
La falta de bilis, ¿por qué se produciría? Principalmente por dietas muy bajas en grasa. Si no hay suficiente grasa, no se libera la bilis. O también por falta de ácido en el estómago, ¿ya? En el fondo, en el intestino todo está unido, por lo tanto, si se altera una cosa, es más probable que para abajo también el resto se altere. Y la falta de enzimas pancreáticas también ocurre por falta de ácido en el estómago, también está relacionado con eso, o también ocurre por comidas demasiado copiosas, o sea, por comer demasiado de una sola vez. Esas serían algunas de las causas. Ahora, otros factores que también influyen en el sobrecrecimiento bacteriano es el uso de antibióticos muy seguido, antibióticos de amplio espectro, cirugías abdominales, como por ejemplo tener un bypass o haber sido operado de alguna condición anatómica, de la válvula, por ejemplo, esofágica, etcétera. El hipotiroidismo o alteraciones hormonales que también influyen en varios de estos mecanismos de la digestión, alteraciones del colágeno, también algunas enfermedades específicas, algunas enfermedades autoinmunes, etcétera. ¿Ya? Hay varias condiciones, pero principalmente debiéramos enfocarnos en estos mecanismos de digestión y de qué manera poder potenciarlos, mejorarlos. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento del SIBO o del IMO? Lo primero, o más bien lo más importante, es tratar la causa de base. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas son importantes? Como decía antes, espaciar comidas, comer cada 4 horas, no más seguido que eso, y dejar ojalá por lo menos un ayuno de 12 horas en la noche, el comer suficiente proteína para generar la secreción de ácido, evitar todo lo posible el uso de omeprazol, el uso de fármacos, de antiácido. Si es que hay Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori también es una condición que genera menos ácido en el estómago, que hace que se genere menos ácido, por lo tanto, si hay Helicobacter pylori también es importante tratarlo y de esa manera también podemos estar tratando una causa del sobrecrecimiento bacteriano. Si estás comiendo muy poca grasa, bueno, aumentar la grasa, sobre todo aumentar las grasas buenas. Una forma de estimular la liberación de bilis desde la vesícula es consumir una cucharada, por ejemplo, de aceite de oliva en ayuno o antes de las comidas, y si a eso le sumas una cucharada de limón o de vinagre de manzana, vas a estar estimulando también el hacer que el pH del estómago sea más ácido, así que esa combinación va muy bien también. El evitar comidas demasiado grandes, demasiado exageradas, por supuesto, y tratar lo más que se pueda las otras causas. Ya si tienes hipotiroidismo, hacer un buen tratamiento de hipotiroidismo. Si hay falta de nutrientes, de zinc, de magnesio, de algunas vitaminas del complejo B, también es importante reponer todo eso. Hay algunos suplementos que van a ayudar también a disminuir la inflamación que puede haber en relación al sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, una buena cantidad de vitamina B, de vitamina A, el aloe vera pueden ayudar también. Y bueno, además de tratar la causa, también necesitamos, obviamente, eliminar estas bacterias y eso se puede hacer de manera, digamos, alopática, tradicional, con antibióticos, o podemos hacerlo de manera natural o hacer una mezcla de los dos, que es lo que yo suelo hacer. Entonces, de manera tradicional, lo que hacemos es usar antibióticos. Si solo tienes producción de hidrógeno, si solo es un SIBO, usamos la rifaximina, que es muy eficiente, pero si hay producción de metano, necesitamos usar una combinación de antibióticos, porque ahí, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos tanto a las bacterias que el hidrógeno se reduce muchísimo y de esa manera las arqueas que producen el metano no tienen como qué comer, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque no existen medicamentos antiarqueas. Se ha estado estudiando algunos efectos de un derivado de la lovastatina, que es un medicamento que se usa para el colesterol, que tendría un efecto antiarquea, pero todavía en realidad no está probado. Hay algunos suplementos que sí tienen algunos efectos antiarqueas que también lo voy a mencionar. Pero en el fondo lo básico sería que si hay hidrógeno se usa un antibiótico y si hay metano se usan una combinación de 2 antibióticos por 14 días. Ya esto asociado a todos los cambios que hablaba antes de los hábitos. Ahora, en relación a la dieta, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Lo clásico es hacer una alimentación baja en FODMAPs, pero la verdad es que esto es relativo,
¿Por qué? Porque cuando existe metano, en general la dieta baja en FODMAPs anda muy bien. En general sí tiende a haber un efecto positivo con una dieta baja en FODMAPs, pero hay algunos tipos de SIBO, de producción de hidrógeno, que no andan tan bien con una dieta baja en FODMAPs. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Podemos hacer una dieta netamente baja en disacáridos, es decir, eliminar lactosa, fructosa y azúcares, solamente eso, que es menos restrictivo que la dieta baja en FODMAPs, o a veces es necesario hacer una dieta baja en azufre. Cuando hacemos una dieta baja en azufre, cuando sospechamos que este SIBO en realidad es un SIBO sulfuro, ¿ya? Es decir, que hay ciertas bacterias que modifican este hidrógeno al incorporar el sulfuro. Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos los alimentos que son más altos en azufre. ¿Cuáles son esos? La carne, el huevo, las legumbres también, algunos frutos secos, etc. ¿Ya? Y eso se elimina por un par de semanas, tampoco es por demasiado tiempo. La dieta en FODMAPs tampoco la hacemos por tiempo tan prolongado, basta con hacerlo 3 semanas, 4 semanas y luego es importante ir incorporando nuevamente alimentos. Entonces, todo esto va a depender de cuáles sean las molestias. Si hay mucho mal olor en los gases, mucha flatulencia, podemos pensar que en realidad es el azufre el que está generando estos problemas. Ahora, ¿qué hacemos con respecto a suplementos? Ahí hay una gran lista de suplementos que pueden ser importantes y muy efectivos para tratar a un SIBO. Yo te voy a mencionar los que para mí podrían ser los más importantes. En relación a efecto antibiótico, para mí lo que más ocupo y que he visto que tiene más evidencia también es el aceite de orégano y la berberina. Serían los suplementos que más efecto antibiótico tendrían. También se puede hacer una mezcla de orégano con tomillo, con otros aceites esenciales, o también el ajo tiene mucho efecto también antimicrobiano, etcétera. Entonces, ahí uno puede ir probando también hacer mezclas o ver cuál tolera mejor cada persona. Ahora, también necesitamos tener este efecto antiarquea si es que tienes metano, y para eso hay 2 suplementos comprobados que son la levadura de arroz rojo y un tipo de hongo que se llama Pleotorus, ya que está en algunos suplementos, no es tan fácil de encontrar, más fácil es la levadura de arroz rojo. Ahora, las bacterias, el problema, ¿qué es lo que genera realmente que el SIBO sea un problema? Es que en realidad este gas se vuelve irritante, irrita la barrera intestinal, puede dañar la barrera intestinal y además las bacterias liberan cierto tóxico que se llaman lipopolisacáridos, que se adhieran a la barrera intestinal y que pueden dañarla y que pueden incluso aumentar la permeabilidad intestinal y generar hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Además de usar antibióticos, ¿y qué puede pasar al usar antibióticos? Que como empiezan a morir las bacterias, se libera mucho tóxico y la persona podría sentirse muy mal. Quizás si tomaste antibiótico, podrías notar que sientes más cansancio o que te sientes peor, digamos, y esto ocurre por esta liberación grande de tóxicos. Entonces, ¿cómo podríamos minimizar ese efecto? Hay una proteína que lo que hace es evitar que se adhieran estos tóxicos a la barrera intestinal, que se llama lactoferrina. Entonces, ese sería un gran suplemento a utilizar para evitar estos efectos tóxicos, sobre todo si la persona ya tiene algunos síntomas sistémicos como mucho cansancio o obnubilación mental, etc. También podemos ayudar a reparar la barrera intestinal con suplementos como el colágeno, la glutamina, la vitamina A también ayuda con eso, la vitamina C, podríamos ayudarnos con eso en la reparación de la barrera intestinal. Como decía antes, también como antiinflamatorios, el aloe vera, la vitamina A, la vitamina D funcionan muy bien. ¿Y qué pasa con los probióticos? Que es algo bien controvertido. ¿Ya? La verdad es que hasta hace unos años, cuando yo había estudiado el tema de SIBO, no había suficiente evidencia para usar probióticos. Hoy en día cada vez más hay ciertos estudios que muestran un beneficio. ¿Y por qué es controvertido? Por lo que decía antes, porque las bacterias liberan ciertos tóxicos y esto es independiente de si las bacterias son consideradas, entre comillas, buenas o malas. Un probiótico
son bacterias y igual pueden liberar de este lipopolisacárido y empeorar un poco los síntomas. Entonces, usar o no usar probiótico es relativo, en realidad podríamos no usar probiótico durante el tratamiento antibiótico y usarlo solamente después, o en algunos casos se puede usar el probiótico junto con el antibiótico. En ese caso, en que se use junto, lo que se ha recomendado, lo que más ha mostrado evidencia, son ocupar cepas únicas, es decir, un probiótico que tenga solo un tipo de bacteria, que en el caso del hidrógeno se ocupa el Bacillus coagulans o el Lactobacillus lactis, y en el caso del metano se ocupa el Lactobacillus plantarum, entonces se ocupa esa única cepa para, dependiendo de cada caso, durante el tratamiento antibiótico y tiempos más prolongados. O podríamos no usar probiótico y después, cuando ya hay una recuperación ya importante de la función digestiva, ahí incorporar un probiótico con multicepa, en el fondo más cepas. ¿Bien? Eso sería más o menos la recuperación. Es importante saber que van a ser por lo menos 2 o 3 meses probablemente para realmente recuperar esta función y sentirte mucho mejor. Otros suplementos coadyuvantes que se pueden usar es las enzimas digestivas, que ayudarían a efectivamente digerir mejor el alimento y que no queden estos restos alimentarios. Usar betaína con ácido clorhídrico, que en el fondo cumpliría la función del ácido del estómago, es reemplazar la función del ácido del estómago. Se podría dar incluso sales biliares en forma de suplemento, que también existen. Todo eso se puede ocupar en el proceso y va a depender de cada persona, de sus molestias, de sus síntomas, ¿ya? Otro suplemento importante de usar en caso de que las molestias sean más gástricas o en el caso de que haya Helicobacter pylori, por ejemplo, es el molibdeno, que es un mineral que ayuda principalmente en la función gástrica y en evitar que crezcan bacterias más productoras o de hidrógeno sulfuro. Entonces, bueno, es harta información, incluso podríamos dar algunos detalles más, pero no quiero marearte. Lo que me interesa que te quede de este video es que si tienes sospecha o te han diagnosticado un SIBO, o si eres profesional de la salud y estás diagnosticando SIBO, sepas que de las cosas más importantes, además del tratamiento antibiótico, es evaluar cuál es la causa que genera el SIBO y ir a tratar eso, ir a tratar los hábitos para evitar esta recurrencia de SIBO. Espero que te haya gustado y que te sirva este video. Si te gusta y si te interesa, te invito a que te suscribas a mi canal porque voy a seguir haciendo videos como este para poder promover una salud más informada y consciente. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.